Pero bueno, pero... te queremos mucho, Gersa. 7 de la mañana con 22 minutos, como todos los viernes, para cerrar la semana el comentario, nuestro querido Gustavo Almaraz. Gustavo, muy buenos días. Y el tema, por supuesto, que va a tomar mayor fuerza en las primeras 2 semanas de agosto del mes que viene, es ya los primeros pasos, escenarios para esta renegociación del Telecán. Muy buenos días. ¿Cómo están, mi querido Memo? Buenos días. No sé si anda Katia por ahí, pero... Sí, aquí por aquí está Katia también. Hola. ¿Cómo están? Pues sí, efectivamente ya arranca mucho más formal. Me parece que ya por primera vez logramos ver las cartas un poco más abiertas por parte del gobierno americano, en donde este organismo negociador le manda al Congreso estadounidense los elementos que va a tratar de negociar. Yo diría que son 2 cosas las que a mí me preocupan más, Memo, y que va a ser muy difícil sentarte a una negociación con ciertos elementos que ellos ponen sobre la mesa. Principalmente, o más bien el primero que quería yo mencionar es, no te puedes sentar a negociar el Tratado de Libre Comercio bajo el argumento de que tu principal elemento es el tema del déficit, ¿no? Ya hemos recabado mucha información aquí desde el gobierno mexicano y el americano, en donde se le ha dicho las razones de por qué existe un déficit entre México y Estados Unidos, y la razón por la que eso existe es un tema de mercado, es un tema de competitividad, es porque así se ha dado el diseño, es por la deuda que tienen los Estados Unidos, es una serie de elementos que no necesariamente simplemente se reducen a la parte comercial, ¿no? Entonces, empezar una negociación con algo que va a ser difícil enderezar o con algo que no es necesariamente el centro de la discusión, va a ser muy complejo, porque en la medida en la que tú quieras reducir ese déficit, al final del día, la gran conclusión de todos es que vas a perder cierta competitividad frente al mundo. Y el segundo elemento, Katia y Memo, que a mí me preocupa mucho, es que Estados Unidos ponga sobre la mesa la eliminación del capítulo de solución de controversias, lo cual me parece muy delicado. Cuando México, Estados Unidos y Canadá se sentaron a negociar, Memo, uno de los elementos principales y fundamentales de llevarnos a nosotros, los mexicanos, a un marco jurídico que nos ha dado estabilidad y Estado de Derecho en nuestras relaciones comerciales internacionales, era justamente el capítulo de solución de controversias, es decir, no dejarle a los tribunales locales la solución de ese tipo de disputas comerciales internacionales, y eso, la verdad, Memo, le ha dado a nuestro país un marco jurídico muy estable y de Estado de Derecho que no tenemos en otras áreas, como yo te diría, la penal, la criminal. O sea, en la parte comercial de disputa de soluciones tenemos un marco jurídico sólido que el tratado nos ha dado. Entonces es muy riesgoso que ellos pongan sobre la mesa la eliminación de este capítulo de solución de controversias. Son muchas otras cosas, Katia, lo que ponen en el tintero. Sin embargo, yo les diría que iniciar una negociación con un argumento falso es muy complejo, y 2, iniciar una negociación tratando de eliminar el elemento, probablemente uno de los elementos más valiosos del Telecán en los últimos años, es muy riesgoso. Y además, Gustavo, de estos elementos o argumentos que tú expones, habría que agregarle pues que el piso no está parejo para los 3 jugadores. Y además, pues este personaje Trump, que pues ya lo sabemos, es indescifrable, es intemible, no sabes por dónde se va a ir. Vaya, que va a ser una negociación que sí va a poner, en este caso, a los elementos o a los representantes de México en una situación difícil, y se va a mostrar la madera de este país. Sí, porque sobre todo, Memo, cuando tú no puedes solucionar ciertas cosas, como este tema del déficit, porque la balanza comercial así está predeterminada o determinada ahorita en el ir y venir de las mercancías, va a ser muy difícil, y este señor se va a empezar a desesperar, porque no le va a dar a la gente que votó por él ese elemento falso que les prometió, ¿sí me explico? Sí, claro. Entonces permanentemente va a estar tratando o amenazando su salida del Telecán, y eso a nosotros pues no nos conviene, tener esa turbulencia en medio de los elementos propios de nuestro país. Lo bueno es que estoy viendo que están tratando de llevar a cabo una negociación mucho más rápida, como tú dijiste ahorita, la primera empieza el 16 de agosto, la primera mesa de negociación.
y tratar de ganarle a los elementos electorales para acabar a finales de este año, principios del que viene. Sin embargo, cuando tú prometes cosas que no puedes entregar, necesariamente entras en desesperación y yo creo, como dices tú, esta persona, pues que más que indescifrable, Memo, es una persona que ya sabemos cómo se va a comportar. Claro. Ya sabemos que va a mandar Twitter, ya sabemos que va a amenazar. O sea, es bastante predecible que se ponga en ese plan y eso a nosotros no nos conviene nada, ¿no? Pero confiamos en que los expertos negociadores que están arriba en este tema pues puedan verdaderamente balancear el debate y tratar de obtener un tratado bastante balanceado que, debo decirlo, ha sido de la mayor trascendencia para el desarrollo de nuestro país. Y tú, ya para cerrar el comentario, Gustavo, acabas de dar un elemento sustancial en todo este proceso de renegociación y son los tiempos electorales que se vienen tanto para Estados Unidos como para nuestro país, y ya muchos dicen que esto, pues sí, empieza este proceso, pero de repente se va a detener y ya no va a ser la prioridad, cuando sí debe de serlo en materia económica, porque ambos países van a enfrentar procesos electorales importantes. Es la prioridad, Memo. Yo no creo que esto se pueda detener. No veo ni al secretario Videgaray ni al secretario Guajardo deteniendo este tema. Este tema lo tienes que cerrar sí o sí, porque de ello depende mucho en términos de nuestra economía, y nuestra estabilidad. Entonces, yo creo que tienes que apresurarte para tratar de cerrar el tratado lo más pronto posible y evitar la contaminación electoral a toda costa. Se ve difícil, Memo, ¿eh? Muy difícil. Se ve difícil, pero hay que intentarlo, ¿no? Y más con el proceso electoral que se viene para este país, ¿no? Y básico, Así importante. Pero bueno, pues como ya lo mencionas, un camino difícil. Ojalá y estemos preparados para enfrentar este reto, para enfrentar a un presidente, como ya lo mencionábamos, con estos cambios, Sí. humor impredecible en cierta medida. Así que bueno, pues Gustavo, muchísimas gracias por siempre aportarnos un poco más de tu conocimiento. Y bueno, un tema importante para nosotros y para estos dos países. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Gustavo. Excelente fin. Buen fin de semana. Cuídate mucho, un abrazo. Pues ya veremos cómo se viene este asunto del Telecán con los procesos electorales. ¿Será o no prioridad? ¿Vamos a salir ganando? ¿Vamos a salir perdiendo? Sabemos quién tiene el sartén por el mango, entonces, pues bueno, vamos a ver qué sucede. 7 de la mañana con 30 minutitos en punto. Vamos a una pausa y regresamos, no se vayan.